garantizar su vida sobre la base predominante que trae su presencia salvaje y su propia naturaleza, que está recargada de mucha violencia y poder, no garantiza que el pronóstico futuro del Rey León termine en óptimas condiciones. Siendo desde luego muy difícil mantenerse en un entorno tan hostil, hasta el proceso de desarrollo y maduración, donde tendrá que mantenerse a pulso por la propia supervivencia en la sabana africana. En principio, todo leoncillo será protegido por la manada de leones, pero también podría estar expuesto a ser una víctima más de su propio destino, cuando la presencia de otros leones que quieren apoderarse del territorio ya ha dictado lamentablemente el crudo final, porque cabe resaltar que el 80% de cachorros irán a morir antes de los 2 años de edad, y todo ocurre cuando su padre, al ser desterrado por otros machos dominantes, también tendrán que dejar atrás a sus crías, pagando así su prole un alto costo bañado en sangre. Haciendo una radiografía del león africano, se diría que es una de las especies más icónicas, no solo del continente africano, sino incluso del reino salvaje. La pantera leo es una bestia muy poderosa, con un tamaño muy imponente, donde a primera vista sobresale su elegante melena, lo cual irá a variar de color y tamaño, un indicador claro de cómo va su salud y la edad que tiene. Su rol protagónico en la manada podría estar representado de manera individual o incluso por más machos dominantes que mantendrán el control de un vasto territorio. Claramente, la supervivencia no estará garantizada estando el animal en solitario. Todo lo contrario, la presencia de la manada será un factor clave para garantizar su propia supervivencia, o incluso aquellos factores particulares que determinen sobrevivir un día más en la naturaleza. Pero la circunstancia decisiva, al momento de enfrentar la cruda realidad, será cuando un león haya sido desterrado de la manada, por otra clara razón: el rápido desarrollo que podría representar un próximo peligro para el viejo león, que echará la suerte a los jóvenes leones con claras señales de tener una sed implacable de dominación. Es ahí donde los giros del repentino cambio determinarán sobrevivir, dejando un legado con el paso del tiempo, o tal vez terminar de la manera más terrible tempranamente. Pero los primeros pasos para cualquier escenario serán muy difíciles, no solo para jóvenes sin experiencia, que tendrán que vagar a su suerte, sino incluso de tratarse de un viejo león. Las cosas serían aún más delicadas, invirtiéndose los papeles y tomando el exiliado una postura más compleja en los últimos periodos de su corta existencia. Porque cabe señalar que los territorios ya tienen un dueño, y ubicarlo en una posición de cazador solitario lo pondrá claramente en desventaja, acortándose las posibilidades para poder alimentarse, viendo en la carroña como el próximo paso a dar. Pero valgan verdades, tendría que sortear otro crudo obstáculo, que viene acompañado por poderosos dientes afilados, reorientando débilmente su camino, confundido, debilitado, sin destino, para llegar finalmente a saborear su último bocado, que fue encontrado por pura casualidad en su camino, mostrando así el ángulo opuesto de lo que un día fue el depredador más salvaje del mundo, y que su última huella ya en reposo fue captado en cámaras. Suscríbete al canal, deja tus impresiones en el apartado de comentarios, comparte el contenido. Hasta la próxima.